Usted es un oyente que sigue habitualmente Radio High, sabrá que no hay mucho nuevo. Es decir, ya desde hace muchos años, ese informe del año 2003 que alguno denominó el informe Toma, porque Miguel Ángel Toma era quien, bueno, lideraba la CIDE del momento, estableció con absoluta precisión cómo fue la mecánica y quiénes fueron los responsables del atentado a la AMIA. Muchas veces Miguel Ángel lo dijo aquí en Radio High. De hecho, ese informe es, bueno, lo que sustentó lo que presentó el fiscal Nisman para las famosas alertas rojas de Interpol. Interpol, que es una organización de policías del mundo y que evalúan las pruebas. Pero en esta Argentina donde miramos para otro lado, donde las visiones conspirativas y donde todo parece tan complicado, bueno, muchos no le dieron importancia o parecía que querían desconocer este informe. Miguel Ángel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás vos? Bien, digo, no es que nosotros nos sorprendamos, pero parece que necesitaban desclasificar lo que ya habías desclasificado, por decir así, con toda la información y precisión, y que el fiscal Nisman presentó para que algunos se enteren. Qué cosa, ¿no? Qué Argentina que tenemos, ¿qué dirías? Sí, efectivamente. Bueno, el valor que tiene el hecho de que la justicia finalmente haya permitido el acceso público a esta información apunta fundamentalmente a que todos los argentinos puedan acceder a la verdad. Es decir, a conocer precisamente cómo, no solo cómo se gestó, cómo se determinó y cómo se ejecutó el atentado a la AMIA, sino un elemento mucho más importante, que es que eso determina que Irán es un Estado terrorista. Es decir, demuestra la matriz por la cual se intentó o se intenta por parte de Irán esa expansión de su visión de la revolución, lo que ellos llaman la revolución islámica, su expansión a nivel global. Lo que en el 2003 con razón vos decías, y durante todo mucho tiempo se intentó descalificar ese informe por parte de elementos que en realidad lo que buscaban era encubrir la responsabilidad de Irán y de Hezbollah, eh, finalmente quedó palmariamente demostrado que lo que veníamos sosteniendo hace más de 20 años es cierto, que es la vinculación y el sostenimiento de Irán de las grandes estructuras terroristas que operan en Medio Oriente y que se proyectan también en América Latina. Ujú. Hoy nadie ya puede negar que Irán está detrás de Hamás en la agresión que ha tenido contra Israel y en la guerra defensiva que Israel viene llevando contra Hamás. Nadie puede dejar de aceptar que detrás de Hezbollah, que opera desde la frontera norte agrediendo a Israel, está Irán. Es decir, todo lo que hoy la realidad palmariamente pone en evidencia, 20 años atrás ya lo veníamos sosteniendo a partir de la investigación que hicimos de los atentados tanto de la embajada como de la AMIA. De manera que, sintetizando, Miguel, te diría que el valor que tiene la desclasificación y el acceso público es que ahora la sociedad argentina puede saber en detalle, ¿m? Y con toda precisión y con todos los elementos probatorios, eh, cómo fue, cómo se hizo, cómo se ejecutó el atentado. Es cierto, con todo esto lo que podemos decir es que tenemos la verdad, pero reconozcamos que para cerrar un círculo virtuoso tendríamos que tener justicia y eso es lo que está faltando, es decir, la condena judicial de los responsables de semejante acto criminal, ¿no? Bien, para eso, entre otras cosas, está esta propuesta del juicio en ausencia, pero quiero Claro, llevarte a el informe y algunas cosas que son tan particulares de nuestra Argentina. Acá vivimos permanentemente en la conspiración. Entonces, algunos ya habrá dicho, lo dijo antes, no, ese informe fue armado por la CIA y el sí, Mossad. Y toma, bueno, le puso la firma y claro, yo digo, claro, parece que Interpol también fue trabajada y manejada por el Mossad y la CIA cuando, bueno, el fiscal Nisman usa los elementos para poder decir aquí están
y entonces las famosas alertas rojas. Digo, ¿cómo se le contesta a alguien respecto a esto? ¿No? Esto es un armado político, no tiene que ver con la investigación de los hechos. Y la otra pregunta que cabe es, sobre todo pensando en el famoso memorándum que firmó la Argentina, si Ah, la presidenta Cristina Kirchner y el canciller Timmerman no conocían este informe. no, no, primero y principal, el informe era absolutamente conocido por ellos. Justamente lo que se buscó era negar todo lo que ahí estaba planteado, por eso se intentó sistemáticamente solicitarle al fiscal Nisman que dejara de investigar a Irán. Esto me lo contó el propio Alberto, que había sido llamado, voy a dar nombre y apellido, me lo contó él, que lo había llamado Carlos Zanini para decirle que dejara de investigar a Irán y Hezbollah en el atentado, que se dedicara a la pista siria, ¿viste? Un delirio total. Porque en el fondo lo que estaba jugando era que tanto lo que estaba desarrollando Alberto Nisman como quienes lo apoyaban desde la Secretaría de Inteligencia en la investigación, era una piedra en el zapato para el realineamiento geopolítico de la Argentina con los peores del barrio, en América Latina, ¿viste? La Bolivia de Evo Morales, el Ecuador de Correa, Venezuela de Chávez y Maduro, Cuba de los Castro, Ortega de Nicaragua, Rusia e Irán detrás de todo esto. Entonces había que descalificar, decir que era una mentira, que detrás de esto estaba la CIA, el Mossad, y qué sé yo cuántos otros, el superagente 86, de manera que había que descalificarlo porque lo que estaba siendo un obstáculo era para lograr ese objetivo de realineamiento internacional al que nos quería llevar el kirchnerismo, Mm. Miguel. Esto es Además, lo que hay que plantear. supongo, digo, yo no conozco de cómo se investiga un atentado, pero no es algo descabellado que los organismos de inteligencia de países que tienen inteligencia colaboren con los organismos locales. No sé si el kirchnerismo pretendía que trabajaras con la inteligencia iraní y no con la CIA y el Mossad, pero digo, ¿cómo se investiga y cómo se llega a elementos si no es con la colaboración de aquellos organismos de inteligencia? Mira, yo te voy a ser muy franco en esto y tratando de preservar lo que me corresponde preservar como secreto en cuanto a las metodologías, ¿no? Que esas no han sido desclasificadas, pero el proceso fue al revés. Nosotros fuimos sistematizando toda la información que se había obtenido desde el año 94 en adelante, lo fuimos cotejando y buscando todos los elementos probatorios que están en el informe, porque ahora te voy a explicar en qué consiste el informe, en la parte metodológica, y con todo ese plexo pudimos armar el informe que fuimos después a cotejar y a intercambiar información con los organismos colaterales, tanto de Estados Unidos como de Israel, de Alemania, etcétera. Este, y en muchos casos, no solamente confirmamos nuestra información, sino que modificamos información errónea que tenían esos propios servicios respecto del tema. Es decir, hubo un ida y vuelta permanente y un reconocimiento por parte de esas estructuras externas de la seriedad y de la consistencia de lo que habíamos elaborado. Porque termino de decirte lo siguiente. Lo que ha desclasificado al acceso público el juez Lijo es la síntesis o nodo o documento central de más de 150 páginas, que es un detalle de todos los aspectos que intervinieron en el atentado. Pero cada uno de esos capítulos, son 7 que tiene esa síntesis, remite a una carpeta. Y esa carpeta es la que no está desclasificada porque contiene los nombres, las fuentes, los testimonios de las personas que sirvieron y de los elementos que constituyen toda la cuestión probatoria que sostiene la solidez del informe. Y por lo tanto no pueden ser desclasificadas porque te imaginas, si Ujú. aparecen los nombres de las personas que desde Beirut testificaron, son boleta, para decirlo en el lenguaje habitual, en 2 minutos 3/5. Ujú. Entonces, el dato central acá es que todo esto tiene una constancia probatoria que está en la causa. Por eso cuando Nisman plantea
las circulares rojas que finalmente las pide, creo que fue Canicova Corral, eh, el Interpol tiene que aceptarlo porque el cúmulo probatorio que lleva Nisman, basado en el informe AMIA, más todo lo que él había ido elaborando, era de una consistencia tal que Interpol no podía Ujú. no aceptar emitir esas circulares rojas. Claro, Esto es lo que te demuestra clara y palmariamente que quienes intentaron descalificar tanto el informe como la posterior investigación de Nisman tienen una clara intencionalidad política, que es encubrir a Irán y Hezbollah porque son cómplices, en definitiva, del accionar de estos grupos. Lo estamos viendo lo que pasa hoy en Gaza y cómo están operando a nivel internacional para querer hacer aparecer a Hamás como la víctima y a Israel como el victimario. Y ujú. la verdad que esto está todo vinculado entre sí y siempre reconoce la misma matriz. Digamos, para aquel que está distraído, que obviamente el fiscal Nisman llevó esos elementos que todavía que están clasificados, que no son para el acceso público, a Interpol, donde ahí Claro. pudieron constatar la certeza de lo que estaba planteando y entonces emiten estas alertas rojas. Digo esto porque en una Argentina donde la conspiración y yo diría la distracción y tanto más se da y la intencionalidad, bueno, ha hecho que, bueno, una expresidenta firmara ese memorándum. Digo, ¿esto complica en algo a la expresidenta en su propia causa en términos de justamente lo que es esa causa que tiene? Sin duda, sin duda. Y te explico por qué, Miguel, porque tanto lo del informe como lo que agregó y desarrolló Alberto Nisman, se culmina con un dato central que acaba de producirse en términos judiciales, que es el pronunciamiento de la Cámara Federal Penal a través de los jueces Barretaveña y Maíquez, que declara a Irán como Estado terrorista, cosa que surge de todos los elementos probatorios que están en la causa, que no podían desconocer ni Timerman ni Cristina Fernández, porque ellos tenían la misma información que la Secretaría de Inteligencia producía y que Nisman judicializaba. De manera que es claro que ellos intentaron un acuerdo nada más ni nada menos con un Estado terrorista que había provocado dos atentados con la muerte de más de 100 argentinos. La verdad es que todo esto claramente confirma el intento de generar la impunidad de este terrorismo y los convierte a Cristina Fernández y sus funcionarios en cómplices. Yo creo que esto es muy claro y definitorio en términos de la causa que se genera a partir de la firma del memorándum con Irán por parte de las autoridades del Ejecutivo, ¿no? Bien, una infidencia que voy a contar de algún diálogo personal con Miguel Ángel fuera de aire, pero que quiero traer porque es muy importante. Esto que se ha desclasificado, dijo, tiene 150 páginas y es la síntesis de cómo se decidió, se ejecutó toda la información del atentado a la AMIA, tiene que ser un libro que esté a disposición pública. Hoy está el informe, pero la gente necesita leerlo en la mano, leerlo para que de Mm. una vez y para siempre la verdad esté clara entre aquellos que siguen tratando de confundir a la población. Miguel Ángel, como siempre, el agradecimiento por tu tarea en aquel entonces y por tu coraje para haber sostenido incluso frente a presiones que no han sido menores la verdad en esto que hace al atentado a la AMIA. 30 años, todavía, como dijiste, falta la justicia, el juicio en ausencia tal vez traerá un poquito, ya pasaron demasiados años, pero algo, y la verdad nos ayuda a poder transitar este camino. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo. Miguel Ángel Toma, lo que ha sido, lo que se sabía, pero que ahora usted puede tener acceso. Está abierto ese informe. Claro, no pida el dato de cómo se llama la gente, porque obviamente eso está en lo que es lo secreto, pero lo otro que es lo importante, lo más importante ya está para que usted lo conozca.